Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Bienvenidos, mis hermanos, nuevamente a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Queremos agradecer, como por costumbre también y deseo de alabar y bendecir a nuestro Dios y darle gracias al Señor por esta bendición que nos permite de estar en este canal cristiano, por este medio de comunicación. Gracias. Ahorita en la mañana meditaba este grande privilegio que tenemos todavía aún de ver, de oír, de gozarnos en las cosas del Señor, de tener un canal cristiano. Y Dios bendiga la producción, a cada uno de los que forman parte de este programa, de este canal, a nuestra hermana Grace, a toda la producción. ¿Verdad? Me gozo porque cada vez que vengo tenemos nuevo camarógrafo y es una grande bendición. Dios bendiga a nuestro hermano René, a nuestro hermano Miguel, a nuestro hermano Edward, todos ellos sean bendecidos. Y quiero dar la bienvenida también nuevamente a nuestro hermano y amigo en el amor del Señor y mi hijo a la vez, es una grande bendición, a nuestro hermano Armando Jr. Bienvenido, hermano. Amén, pastor, muchas gracias por tenernos aquí. Para nosotros es un privilegio. Nuevamente dándole las gracias a la producción, nuestra hermana Yoli, también a usted televidente, porque por sus aportaciones, por sus donaciones, es que nosotros tenemos el privilegio también de estar aquí. Primeramente a nuestro Dios, amén, pastor. Amén. Pero también a las aportaciones de los televidentes. Es que muchas gracias. Y bueno, estamos aquí tratando de compartirles una palabra de aliento, una palabra que sea de bendición para su vida, pastor. Sí, amén. Queremos también agradecer de antemano a cada uno de ustedes por ese apoyo, como bien decía nuestro hermano Armando, también esa aportación, esa donación que es a través también de su buena, de su gesto de disposición, de donación, generosidad, esa era la palabra, de su generosidad, es de que a través de las cosas del Señor también se llevan a cabo, porque Dios usa a los corazones generosos. Y también, ahí aparece también en su televisor, en su pantalla, la línea de oración, el 915-532-8518, y el propósito de este programa es de estar unidos en el amor del Señor, en la bendición que Dios tiene. Y ahí hay hermanas que están dispuestas a tomar su llamada, su necesidad, y cualquiera que sea. Si usted tiene también a un hijo en prisión, lo acaban de trasladar quizá de un lugar a otro a cumplir alguna sentencia, no sé cuál sea su necesidad. ¿Está usted en algún hospital? Está internado, le va a ser operado, le han diagnosticado una enfermedad también ahí que al parecer no tiene cura. Déjeme decirle que este es un área donde el Señor se glorifica. Le estamos presentando a un Dios de los imposibles, hermano Armando. Es un Dios que se glorifica en cada una de sus necesidades, cualquiera que sea. Usted está esperando sus papeles de migración, hay un trámite ahí migratorio, al parecer la ley está contraria o parece que no hay esperanza, clámenle al Señor. Por eso, como acabamos de leer ahorita el Salmo 121, su socorro, su auxilio, su bendición no viene de una imagen, de un mono, sino de un Dios todopoderoso. Amén. A Él es al que le tenemos que clamar. Y precisamente retomando el tema de el pueblo de Israel, usted y yo somos los escogidos de Dios. Usted no está allí por una casualidad. Aún todo aquel ser viviente no es una casualidad, no es un accidente. Así lo dice el libro de Efesios, que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Así de que si usted siente ese llamado en su corazón, no haga duro su sentir, su corazón, sus sentimientos. Abra de par en par tanto su oído como su corazón para que escuche la palabra del Señor. Amén, hermano. Amén, pastor. Como dice el pastor, estamos aquí, ¿verdad? Sirviéndoles. Hagan trabajar a las hermanas, ¿verdad, pastor? Ahí sí, están, amén. Ahí están los teléfonos, nuestra hermana Silvia, nuestra hermana Leti. Amén, que el Señor las bendiga en esta mañana. Y como le decíamos también, este día no es otro día de casualidad, querido televidente. Este es un día que el Señor ha hecho de misericordia. Este es el día que el Señor ha hecho y ha preparado para que usted sea sano, sea salvo, para que usted todo lo que está cargando lo deje en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Háblenos, nosotros no nos vamos de este canal, sino oramos por las peticiones que usted tenga.
Tal vez ahorita vamos a tocar un tema que no es de sanidad o de, se podría decir, de liberación, pero no excluimos que el pueblo tiene necesidades. Así es que vamos a estar haciendo ese trabajo. Márquenos con toda confianza. Vamos a estar retomando el tema, pastor. Amén. Sí, amén. Amén. Así amén, dice la Escritura. Que fíjese, usted tiene un ser, un Dios, que dice que aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Tenemos un Dios que no se cansa, que no se fatiga, que no se fastidia amén, de sus necesidades o de su petición. Él es un Dios que estaba dispuesto a ayudarnos, a bendecirnos, y siempre y cuando también nosotros pongamos nuestra voluntad en las cosas del Señor. Le digo, es por la misericordia de Dios que estamos aquí en este lugar. Yo estoy consciente, y le decía ahorita a nuestro hermano Armando, comentaba con mi hijo, que es un grande privilegio para nosotros el ser un medio, un canal de bendición, el que nos abran las puertas de este canal para transmitirle lo que es la palabra del Señor. Amén. Quizá muchos digan, no, no es digno, es un hombre. Sí, pero a Dios le ha placido que estemos aquí y es por su misericordia. Vamos a retomar precisamente titulando el tema los ungidos de Dios o el pueblo de Dios. Y si usted se ha retirado, se ha distanciado por alguna razón, quizá algún hombre, una mujer lo ha defraudado, se ha decepcionado de algún ministerio, no quiero ser, se puede decir, pero de un pastor, no sé, pero usted tiene que alzar sus ojos, dice, de donde vendrá su socorro no viene de un hombre, viene del Señor Jesucristo. Así de que retome, vuélvase, dice que mientras de que hay vida, hay esperanza. Vamos allá al libro de Génesis. Si usted ha estado siguiéndonos, ¿verdad?, a través de este programa, Unidos en el Amor de Cristo, estamos tomando ese tema precisamente del conflicto que hay entre el pueblo de Dios. De hecho, en sí los dos son pueblo de Dios, pueblo judío y pueblo árabe. El pueblo árabe es la descendencia de Ismael, de los hijos de Agar. Lo hemos estado leyendo y vamos a retomar, le estoy dando un poquito de introducción. El pueblo judío es la descendencia de Isaac. Amén, hermano. Amén, pastor. Y a los dos les ha dado una promesa, y como bien también decía nuestro hermano en el programa pasado, el pueblo árabe no ha sido desechado. Dios también lo ha permanecido, lo ha tenido también ahí, pero el pueblo que Dios ha escogido, se puede decir, como su preciado tesoro, es el pueblo judío, y aún también cada uno de aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Usted es parte también de sus redimidos. Mire, vamos allá al libro de Génesis, en el nombre del Señor. En el capítulo 17, y decíamos que si Dios le ha hecho una promesa a usted, Él es fiel y verdadero, y Él no falta a sus promesas. Él no falla a sus compromisos, a sus pactos que ha hecho con nosotros. Antes, al contrario, nosotros somos los que le fallamos a nuestro Dios. En el capítulo 17, voy a retomar la lectura, en el versículo 1 en adelante, y vamos a ver que a este hombre Abraham, que significa padre de multitudes, el Señor le cumple esa promesa y lo hace padre de multitudes. Y usted lo puede ver que hasta cuánta población, cuánta gente hay ahorita en el mundo, se ha cumplido. Y así como le dijo, sal y mira a ver si puedes contar las estrellas o aún la arena de la mar, así será tu descendencia. Y podemos constatar de que hasta hoy en día se está cumpliendo todavía esa promesa. Y dice el versículo 1, y siendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle el Señor y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, óigalo bien, todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en mucho en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, yo he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, o por multitud de gente. Vemos que allí la promesa de Dios se la da cuando este hombre tenía 75 años. Amén. A los 99 vuelve a rectificar esta promesa, pero no se la cumple hasta casi los 100 años. Amén. Entonces Dios es un Dios que pueda hacer que a veces para usted y para mí pase un día, pase el tiempo, decíamos,
y digamos, Dios se ha olvidado de las promesas o se ha olvidado de mi causa, de mi necesidad, de ese problema, pero no de su enfermedad. La palabra del Señor dice que Él llevó nuestras enfermedades, así de que ya no son ni una. Usted nunca se apropie ninguna enfermedad, diga esa enfermedad y despójese de ella en el nombre del Señor, y para eso estamos ahorita aquí, orando por toda esa necesidad, creyendo que Él quitó y llevó toda nuestra enfermedad. Dice que por sus llagas nosotros hemos sido sanados, hermano. Amén, pastor. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es misericordioso. Amén, pastor. Y no solamente con el pueblo, sino también nosotros hemos alcanzado esas promesas. Amén, pastor. Porque dice la palabra que cuando no eras pueblo, mas ahora sois pueblo. Amén. Amén. Así es que nosotros también tenemos que echar en mano de esas promesas. Amén. Aquí se le está dando una promesa a Abraham, pero también a nosotros se nos han dado promesas. Y usted, hermano, eche mano. Así como el enemigo usa todas sus artimañas, todas sus estrategias para desanimarlo a usted, el Señor lo reprenda. Usted también eche mano de todas las herramientas que el Señor le ha dado para pelear esta guerra, amén, pastor, porque es una guerra en la que estamos. Abraham no fue fácil, lo estábamos viendo en los programas pasados, que el Señor le dio esa promesa, pero alcanzarla no fue fácil para Abraham. Como decía nuestro pastor, se llevó tiempo. Tal vez entró la inquietud de que si el Señor iba a cumplir, amén, en Abraham, siendo que el Señor mismo le dijo, pero tal vez este hombre, viendo su condición, viendo su alrededor, viendo a su compañera, viendo su situación, tal vez él dudó, amén, pastor, pero y así también nosotros como humanos podemos dudar. Es de hombres y de mujeres dudar, es de nosotros llorar, es de humanos, amén, pastor, pero no de rendirse, porque tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que como dice el pastor, el Señor no se ha olvidado de usted y no lo va a hacer, amén. Tal vez nosotros dudemos, pero el Señor, pastor, el Señor no nos va a dejar, amén, a su tiempo. El tiempo del Señor es perfecto, amén. Él trabaja, Él sabe los tiempos de qué es lo que hace en nuestras vidas, pastor, amén. Amén. Nomás un punto, mi hermano Armando. La Escritura dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, amén, pastor. No como dice el pastor. Quizá yo como hombre me puedo equivocar, por eso es que el que dice, el que hable también conforme a la Escritura. Si no, pues viene a ser a veces quizá enseñanza de un hombre. Dice que pues un hombre puede ser un ciego también, guía espiritual, que dice puede ser también ciego que lleva a un voladero a otros hombres. Entonces es como dice la Escritura, no como dice el pastor, como dice el evangelista, como dice la Escritura tenemos que predicar. Así lo dice en San Juan, que el que cree en mí, como dice la Escritura. Por eso es que leemos como dice la Escritura. Amén. Así de que allí miren mismo en Génesis capítulo 17, el versículo 15, Génesis 17, versículo 15, y vemos que esta promesa que le dio Abraham también se la da a Sarai, su mujer. Y dice, y dijo también Dios a Abraham, Sarai, tu mujer, no llamarás Sarai, mas será Sara, será su nombre, y bendecirla a ella, y también he de darle a ella, dice, hijo. Y si la bendijere, y si vendrá a ser madre de naciones, de reyes, de pueblos, serán de ella. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y rióse, se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de parir? Se fija, hermano, que allí a veces las cosas del Señor a muchos les causará risa, y más, creo yo, si a este hombre, llamándole el padre de la fe, se ríe de las promesas que hace Dios, cuánto más a veces el incrédulo, el que no conoce, el que está distanciado, y dice, ¿cuántos creen que le va a caer pan del cielo? Pues así habla la Escritura, que les cayó pan del cielo y que les dio de comer. Así de que si aún a usted y a mí se nos hace a veces imposible, hermano, amén, para Dios dice, no hay cosa imposible. Así lo dice también la Escritura. Habrá cosa imposible para Dios, excepto en Timoteo dice nomás una, que es que Dios mienta. Dios es lo que no puede hacer, mentir. Pero de ahí en más, cualquier otra cosa, el Señor es el Todopoderoso para obrar. Y dice que este hombre se rió, se cayó sobre su rostro y se rió. Y así mismo, decíamos, así mismo se llamó su hijo. Isaac significa risa. Y decíamos que a veces, muchas veces, hermano, nuestras acciones vienen, se puede decir, también marcando a nuestros hijos. amén, A Ismael decíamos, ¿por qué esta nación de árabes
viene a ser, los consideran también como terroristas, y así lo dice la Escritura, aquí va a ser una nación, una descendencia, se puede decir, violenta. Y lo puede usted constatar allí, mire, en el capítulo 16 y el versículo 11, para que usted vea que lo que Dios establece, a veces ese nombre que va sobre nosotros, tiene que decir mucho. Y dice así el versículo 11, y díjole aún el ángel del Señor, he aquí que has concebido y parirás un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque ha oído el Señor tu aflicción. ¿Qué significa Ismael? El Señor ha oído. Eso es lo que significa Ismael. Y dice que el Señor oyó su aflicción y será hombre fiero, violento, agresivo. Y la palabra allí, fiero, aparece como si fuera de un animal. Amén. Violento, pero dice que esa es la conducta de los árabes, hermano. Si usted se fija, ellos son unos terroristas, son una gente violenta y que aún en su creencia creen que hacen el bien. Ellos en esta conducta, porque es su naturaleza, y dice que su mano contra todos y las manos de todos contra él. Y esto se va a dejar ver, hermanos, en esto que se aproxima, en esta guerra que se viene. Se han juntado, y no es la primera vez que Egipto, Irán, Siria han ido contra Israel. En la guerra de los 6 días, precisamente, se juntaron todos estos países árabes para ir contra Isaac o contra Israel. Y dice que el Señor los sacó avantes, salieron victoriosos y aún tomaron más territorio árabe que después lo devolvieron. Es muy interesante toda esta historia, como digo, pero no está desconectado, como decíamos anteriormente, lo que está aconteciendo ahorita en la actualidad con lo bíblico. Esta es una secuencia y se puede decir una repercusión de lo que se vivió en un principio cuando el Señor tomó a Abraham, que lo sacó de la tierra de Taré, lo trajo a una tierra desconocida para él, y que hasta hoy en día es el conflicto que hay, que es el monte de Sión, la tierra de Canaán. Es por ello que aún los árabes siguen peleando por esas tierras. Amén, hermano. Amén, pastor. Como decía ahorita ahí en el 16, el capítulo 17, pastor, de que el hombre natural no entiende. Amén, pastor. ¿Qué es la definición de la fe, pastor? Son la certeza de las cosas que se esperan, que no se ven. Amén. Y a Abraham se le llama el padre de la fe, amén, Amén. pastor. Y nosotros tenemos que entrar en ese plan, amén, querido televidente, entrar en un sentido espiritual, amén, de que nosotros tal vez en nuestra humanidad, en nuestra naturalidad, pastor, se nos va a hacer complicado, como a Abraham se le hizo complicado e incluso se rió, pastor, amén, sí. Aquí lo estamos leyendo. Y se le hizo complicado que el Señor le hiciera esto, amén, este favor a su vida, este milagro, se podría decir, pastor. Y nosotros tenemos que entrar en ese plan espiritual, televidente, entrar en eso, lo que, como decía la definición de la fe, la cosa y las certezas que se esperan, que no se ven, amén, pastor. Entonces nosotros, querido televidente, tenemos que entrar en esa fe y en esa certeza, pero tenemos que entrar en un plan espiritual, creerle a Dios, dejar nuestro razonamiento de un lado, porque a veces nos hacemos tan fuertes nuestros razonamientos que nosotros mismos tapamos y bloqueamos las bendiciones y el plan que tiene el Señor para nuestras vidas, porque nuestro razonamiento a veces ya es tan fuerte, no se puede, ponemos las trabas, pero no le creemos a Dios, y hay que entrar en esa espiritualidad, amén, y en esa certeza de que el Señor va a hacer algo en nuestras vidas, amén, pastor. Sí, amén, muy cierto. Precisamente este hombre que en su tiempo se rió y como humano dudó, pero después se constituye, o Dios lo constituye, el padre de la fe. Así también es en usted, mi hermano. Las pruebas, la lucha, la adversidad que viene, pero las promesas que Dios nos ha dado, las ha de cumplirse, que las promesas de Dios son siempre amén. Amén, y al que al momento le parezca a usted y a mí imposible, cuando Dios dice que Él abre una puerta, no hay quien la cierre, y la que Él cierra, no hay quien la abra. Entonces, cuando Dios le place, Él pone, constituye reyes, quita reyes, Él establece lo que en su voluntad está. Por eso es que aún quizá a usted y a mí no nos parezca este presidente que tenemos, y tenemos que orar por él, porque ese es el mandato a Trump, Dios lo bendiga, pero Dios ha permitido todo esto y es un plan divino, hermano. Es un plan divino que Dios ha establecido, y no es más que se va siguiendo la voluntad del Señor.
pero nada de esto se ha salido de causa o de cauce de la voluntad de Dios. Todo esto ya es un plan divino. Pero seguimos en el tema y dice que Dios iba a bendecir en el versículo 20, para retomar, dice: en cuanto a Ismael también te he oído ahora al pueblo árabe, y he aquí que le bendeciré y le haré fructificar, o lo multiplicaré, dice, en mucho y en gran manera. 12 príncipes engendrará y pondrélo por gran gente. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el cual te parirá Sara por este tiempo al año siguiente. Para resumir, déle ahí vueltecita al mismo capítulo, pero en el versículo 11. Estamos allí en Génesis 17, perdón, el 18, Génesis 18, versículo 11. Y dice: y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días. A Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Fíjese lo que Dios hace. Y rióse pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, y siendo también ya mi señor ya viejo. Entonces el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de parir siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Fíjese lo que le hace la pregunta. Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida. Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y dijo el Señor: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra. Algo muy importante aquí. Vemos que también a Sara le causa risa las promesas de Dios, e imposibles. Pero Dios le dice: al tiempo de la vida. Quiere decir que aún el Señor puede acelerar y también puede disminuir días o años. Él tiene el poder para hacer todo esto. Pero sin embargo, Él sigue una regla que estableció Él mismo. Dice: al tiempo de la vida tendrá un hijo. Y vemos que ahí también le hace la pregunta: ¿habrá una cosa imposible para Dios? Por eso le decía ahorita, su necesidad, su petición o aún su incredulidad, póngasela ya al Señor. Quizá para usted sea el verso, decía: no, pues es que la ley establece esto, el juez ha determinado esto. Podemos ver, ahí hay muchos testimonios que Dios se ha glorificado. Por eso le decía, en asuntos de migración, si no, pregúntele ahí también a nuestra hermana Caro, amén, que el Señor se ha glorificado allí. Ayer me gozaba, que decía: mire, el Señor nos ha favorecido. Le digo: gloria al Señor, qué bueno es Dios. También, tomando un pequeño paréntesis, queremos orar por la hermana Cristina, su esposo Raúl, Ernestina, perdón, y Raúl, que tuvieron un accidente aquí en El Paso, Texas. Ella está ahorita hospitalizada, el cual pedimos que el Señor se glorifique. Haciendo mención de esto, sabemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y le decía, ahí está la línea de oración. Para eso está establecido estos programas, mi hermano, mi hermana, persona que escucha, para que usted hable y exponga su necesidad y les diga ya a las hermanas, nuestras hermanas, mire, toman una pluma, allí anotan su necesidad, nos hacen mención de ellas aquí, las que alcanzamos a exponerlas aquí las exponemos, pero si no, de todos modos, terminando el programa, nos vamos allá atrás y hacemos otra oración. Y aún así, aunque usted y yo no sepamos a veces la necesidad, Dios sí la sabe y sabe precisamente su necesidad, el nombre de aquella persona, el nombre de aquella joven. Dios conoce todas las cosas. Amén, hermano. Amén, pastor. Aquí vemos un caso muy específico de cómo el Señor usa nuestras debilidades, amén, pastor, para glorificarse. Aquí vemos cómo esta mujer, Sara, incluso ella dudaba, amén. Ella dudaba, estamos viendo cómo ella tal vez también igual que Abraham tomó la misma actitud y cómo el Señor usa, amén, pastor, nuestras debilidades para perfeccionar, amén, su poder, para que nosotros veamos y alcancemos a palpar lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén, hermanos. Usted, su situación está tal vez
para usted es complicado, es difícil, pero está más que perfecta la situación para que el Señor haga un milagro, haga la obra en usted, como esta mujer, decíamos. Ella también se rió y luego después lo niega, ¿verdad, pastor? Sí, tira la piedra y lo esconde la mano, amén, amén. Pastor. Esta mujer, Saraí. Vamos a ir a un corte musical, perdón por la interrupción. No, regresamos después de este corte musical. Sigue ahí en sintonía. Dios los bendiga. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Así dice el Salmo 121. Le deseamos que cuando usted le clama al Señor de todo su corazón, ahorita compartíamos aquí, ¿verdad?, en medio del corte comercial, de que Dios le muestra a su pueblo también los planes que Él tiene. Aún así se los mostró a Abraham. Dijo, ¿qué acaso le ocultaré lo que he de hacer con él? Así lo dice, estamos allí en Génesis capítulo 18, el versículo 17, y dice, y el Señor dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy hacer. Fíjese que mucha gente quizá a veces se pueda reír cuando usted intercede, ora, Dios le muestra. Así lo vemos también, aún también con José, y le llamaban José el soñador. Y aún los mismos hermanos de él se reían y se burlaban porque él miraba lo que Dios iba a hacer con su vida. Quiere decir que Dios también, cuando usted y yo nos adentramos en las cosas del Señor, en la oración, Dios le muestra y le hace sentir también el plan que tiene para su vida, para nosotros, aunque a veces nosotros mismos dudamos de decir, quizá Dios irá a hacer esto conmigo, iré a estar yo en esta posición, llegaré yo a ese lugar, llegaré a estar en esta condición o en esta voluntad de Dios. Claro, cuando usted y yo nos disponemos en las cosas del Señor, Dios le muestra, y así lo dice en Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, dice, cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Quiere decir que cuando se clama al Señor y se adentra, al ojo natural no alcanza a ver esto, pero al ojo espiritual ve más allá de lo que el ojo humano puede ver. Amén, hermano. Amén, pastor. Así es como estábamos platicando ahorita, pastor, de que necesitamos entrar en un ámbito espiritual, amén, porque a veces estamos en nuestros razonamientos y estamos en una posición muy natural, amén. El Señor, nuestro Dios, se manifiesta y habla a nosotros, se comunica a través espiritualmente, amén, pastor. Entonces nosotros tenemos que entrar en la oración, en el ayuno, tenemos que entrar en una vida, en una rutina espiritual para poder entender y conocer lo que el Señor tiene para nuestras vidas, amén. Como este matrimonio, Abraham y Sara, tal vez ellos estaban en un ámbito muy natural, ellos estaban pensando en su condición física, pero les hacía falta echar mano de esa fe, amén, de entrar en esa situación y en ese ámbito espiritual para poder ver y entender. Por eso el Señor les habla y les dice, amén, pastor, aquí sí, como lo acabamos de leer, el Señor rectifica y le dice, no te puedo yo mostrar lo que voy a hacer en sus vidas, amén, pastor, lo que estamos ahorita viendo. Entonces el Señor le va a mostrar, hermano, más tenemos que entrar, como le decíamos, en ese ámbito de la espiritualidad, porque muchas de las veces decimos, es que el Señor no me habla, el Señor no lo escucho, pero es porque nosotros a veces estamos más en nuestros razonamientos que en tratar de comunicarnos y conectarnos con nuestro Señor, con nuestro Dios. Amén, pastor. Sí, amén, así lo dice el versículo 19, dice, porque yo he conocido, sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que habla acerca de él. Precisamente, ¿qué es lo que tenemos que andar? Vivir en la justicia de Dios, en el plan del Señor, y Él se encarga de encaminar nuestras vidas. Quizá a veces también la posición o la situación en que estamos no es porque Dios lo desea así, sino a veces es también la consecuencia de nuestros actos. Porque me llegaron a decir, cuando íbamos también allá al Cerezo, en Ciudad Juárez, decía, pues mire dónde nos tiene Dios. Le digo, no, Dios no lo tiene aquí, ni quiere Dios tener a gente aprisionada, ni está en es la misma condición del hombre cuando decide vivir fuera o a su voluntad carnal o a sus acciones, ¿verdad?, terrenales, es cuando se sale. Pero cuando usted y yo buscamos las cosas del Señor, Él aún nos lleva a un plan y a una vista espiritual. Por eso es que mucha gente, aún quizá burlescamente, le dicen, ¿a poco ya miraste la luz? Siendo
que el Señor les dijo, porque ahora dicen que mis ojos ven, dice, por eso es que ahora existe el pecado o está el pecado en ustedes, porque diciendo que ven, no ven que están mal en su condición. Así que cuando uno abre su corazón a las cosas del Señor, sí se abre y se puede decir una vida y una vista espiritual, y más cuando se adentra y se ora uno en las cosas de Dios. Dios tiene, dice, más que darnos, que mostrarnos, que darle a su pueblo, que nosotros que pedirle. Amén. Por eso es que este pueblo de Israel, si usted se pone a investigar poquito ahí, hermano, conoce, el pueblo judío son de los hombres de Dios escogidos que Dios le ha placido darles de los mejores inventos. Decíamos que Dios le ha permitido a muchos judíos ser inventores para beneficio de la humanidad. Amén. Pero aunque déjeme decirle que también el judío tienen ese creer que todo el mundo está en contra de ellos. Sí. Por eso Dios en la palabra pide que oremos por la paz de Jerusalén. Imagínese si a veces cuando usted se siente solo y que todos contra usted, que todos le tienen mala fe y lo quieren destruir. Así está el pueblo de Israel, siendo una nación tan pequeña, mas sin embargo está rodeado de puros enemigos. Y así lo habla en Zacarías, que vendrá esta guerra del cual el Señor mismo intercederá por su pueblo Israel. Y que aún al mismo Señor, así lo dice la Biblia, le harán la guerra, aún al mismo Señor le tirarán misiles. Y dice que el Señor se reirá, fíjese, de todo esto cuando venga para interceder por el pueblo de Israel. Así también como lo va a hacer, literalmente va a venir, va a aparecer el Señor también quiere bendecirle en este día. Quiere sobrellevar también su carga, sus luchas, sus problemas. Háblenos allí, ahí está apareciendo en su pantalla el número de oración para interceder por sus necesidades. Amén, hermano. Amén, pastor. Como usted decía, siempre hay que estar intercediendo por Israel, amén, por este pueblo, porque podemos ver desde el Génesis ha estado en conflicto, amén, y aún por lo que estamos tocando este tema es porque aún hoy en día todavía están todas esas consecuencias, amén. Estamos tocando, si estás tal vez viendo este programa por primera vez, estamos tocando ese tema de por qué el conflicto, amén, entre Israel y todos los árabes, Palestina también, todos los pueblos que están allá alrededor de este pueblo de Israel. Y tenemos que orar, amén, pastor, siempre por esta nación. Sí, es una encomienda que tenemos que hacer nosotros para pedir esa paz, se podría decir el hermano mayor, pastor, amén. Sí, amén. El hermano mayor por Israel, amén, de que haya paz en esa tierra que es de conflicto, que hasta hoy en día por el error, se podría decir, o la desesperación, estamos viendo las consecuencias en este pueblo, amén, pastor. Sí, de Sara, de no creer, de no esperar en las promesas del Señor. El hombre y nosotros a veces tomamos decisiones que, lejos de mejorar las cosas, a veces empeoran nuestra situación. No esperamos, dice el Salmo, pacientemente esperé en el Señor y Él escuchó, oyó mi clamor. Y hay cosas que tenemos que esperar en el Señor, otras que sí tenemos que accionar, pero siempre y cuando, como decíamos, hay que orar para que se haga la voluntad del Señor. Vamos a pasar ahí al capítulo 21 de Génesis, porque pues esto es extenso, pero queremos ir de paso a paso para que tengamos una idea mejor. Quizá usted es un lector de la palabra del Señor, si a usted le gusta leer, quizá usted pues está ya consciente de lo que se está predicando y a usted le gusta estudiar, le gusta conocer la historia del pueblo de Israel, y no es más que a través de la lectura. Así es. Aún así también hay mucha gente que le llena papeles, una aplicación, y a veces lo único que hacen es leer bien, con detalle, los requerimientos que están ahí. Ellos lo leen detenidamente y luego ya le llenan la aplicación que usted desea. Es lo mismo bíblicamente, si usted lee y yo leo, por eso es que dice la Escritura, que escudriñar las Escrituras, porque en tales nos están la vida eterna. Entonces, cuando usted y yo nos damos la tarea de leer, usted va constatando y sabe que la historia de Israel es veraz, es verídica, y que este pueblo, desde que Dios lo llamó, lo estableció, es un pueblo de guerra. Amén. Cuando aún Abraham salió también, él tuvo ahí una guerra, tuvo que ir a rescatar también ahí a su parentela, y ha sido de guerra, y así también
Usted va, cuando empieza a buscar las cosas del Señor, le decíamos, viene una guerra luego en su cuerpo y su espíritu. Dice que los primeros enemigos serán los de tu casa. Amén. Así que cuando usted y yo también empezamos a buscar las cosas del Señor, vienen esos obstáculos, viene esa lucha, viene pues esos impedimentos espirituales, físicos, monetarios, no sé qué, para que usted no busque las cosas de Dios, y se empieza una lucha como hasta hoy Israel ha tenido. Pero vamos a retomar y a tomar el tiempo, porque apremia. Y dice el capítulo 21, versículo 1, y si visitó el Señor a Sara como le había dicho. Aquí vemos que le está cumpliendo la promesa de la cual ella se rió, se la cumple. E hizo el Señor con Sara como le había hablado. Y concibió y parió Sara a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Vemos que esas promesas se están cumpliendo allí. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y le parió Sara. Le pusieron, su nombre fue Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac, su hijo. Así de que si usted y yo hacemos un poquito de memoria, ¿de cuántos años era? De 75 cuando le da esa promesa, y no se viene a cumplir hasta los 100 años. Se fija que aún parece, pues el Señor me dijo, pero ha pasado el tiempo, dicen que el Señor viene, desde que oigo que va a venir y no viene. No, Dios no tarda su promesa, dice, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para que todos, no dice que algunos cuantos, todos, ese necio, ese aquel que se burla, que aquel que se ríe, proceda al arrepentimiento. Así es. Por eso es que Dios ha sido paciente, para que aún todos, Dios no quiere que nadie se pierda, pero dice la Escritura que no todos obedecen al Evangelio. Pero aquí vemos que Dios cumple sus promesas y le da ese hijo que ella se reía que no iba a tener. Amén, pastor. Y aleluya. Amén. Vemos cómo el Señor confirma, amén, pastor. Amén. Aquí la petición y ese proyecto que tenía para la vida de este matrimonio. Pero también nosotros tenemos que tener muy en mente, pastor, que cuando tenemos una petición, cuando tenemos una necesidad y que el Señor la contesta, ¿para dónde vamos, pastor? ¿O qué hacemos ya cuando el Señor contesta esas peticiones o esas necesidades que tenemos? Porque muchas de las veces, Señor, dame un carro para ir a la iglesia, para servirte, y ya cuando el Señor nos lo concede, pastor, sí, andamos en otros negocios en que el parque. No. Entonces nosotros tenemos que saber, como este hombre, pastor, cuando el Señor le concedió por fin tener a su hijo, porque el Señor Abraham se lo pide a nuestro Dios, y el Señor se lo concede, pero no termina ahí, amén. Vemos cómo Abraham, aun cuando el Señor le contesta, Abraham aún sigue en ese plan. Él sabe que ahí no termina, que allí está empezando ese camino. Amén, pastor. Amén. Estamos viendo cómo por fin se confirma y cómo el Señor hace ese plan, esa promesa que se le había dado a Abraham. Y aquí vemos cómo el Señor ya lo confirma. Pero como le decíamos, tenemos que tener mucho cuidado, amén. Cuando ya el Señor haya hecho esa obra en nuestras vidas, ¿para dónde vamos, pastor? Allí en dónde vamos ahora a dirigirnos. Cuando entramos al bautismo, no termina ahí la carrera de un cristiano, ahí es donde empieza, amén, pastor. Estamos hablando del tema de la salvación, ahorita haciendo un paréntesis, pero regresando a la de Abraham, cuando el Señor le conteste, cuando el Señor le confirme y le establezca esa promesa o esa necesidad que usted tenga, ¿qué va a hacer con ella? Amén, pastor, ¿qué es lo que hacemos con ella? Sí, amén, exactamente, con las promesas que el Señor nos da y las que se cumplen. Y sí, verdaderamente, cuando el Señor accede y nos bendice. Pero el punto es que ya después de que recibimos esa bendición, a veces, lejos de crecer nuestra fe, vuelve a embargarnos la duda, siendo que ya vimos que el Señor sanó de cáncer, nos ha sacado de esa situación adversa, que nos libró del hospital, de una prisión, de cualquier situación que usted... Y a veces viene otro problema y vuelve a veces a entrar la duda. Creo que precisamente para esto es este hombre el padre de la fe, que al principio se rió, tuvo sus dudas, pero fue creciendo en esa fe. Y vemos que también, ¿verdad?, cuando uno se puede reír, cuando ya vemos la respuesta de nuestro Dios, también causa gozo, risa, decir, recibí mi visa, recibí mi pasaporte, mi ciudadanía, mi trabajo, no sé yo, mi sanidad. El Señor me ha librado de tantas cosas, recibí mi libertad de prisión, no sé cuál sea su necesidad o su postura,
Y también de esas veces causa risa, pero vamos a seguir leyendo. Allí en el versículo 5, estamos en Génesis capítulo 21, versículo 5, dice, y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Se fija que aún ahora vemos que a ese niño que en un tiempo causó risa, así le pusieron, risa. Amén, así que por eso es que Dios es bueno, yo siempre lo he dicho ahí, y aunque somos inmerecedores de tantas bendiciones y sus misericordias, según Lamentaciones dice que son nuevas cada mañana para con nosotros. Dios no lo bendice a usted por sus acciones, por lo que Dios es, porque Dios es bueno, y Él en su grande misericordia nos bendice, aún con todas nuestras indeficiencias. Y dice el versículo 7, y añadió, dice, ¿quién dijera a Abraham que Sara le había de dar de mamar a hijos? Pues le he parido un hijo a su vejez, dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete o gran fiesta el día que fue destetado Isaac. Se fija que aún vemos ahí que ya después de que Dios contesta nuestras peticiones, creo que es también motivo de gozo y de hacer mención lo que Dios ha hecho con nuestra vida. Así lo dice también en Daniel, que las señales que el alto Dios ha hecho conmigo, con mi familia, con los que me rodean, conviene que yo las publique. ¿Por qué? Porque a través de esto también crece la fe, viene la esperanza para aquel que no tiene ninguna, aquel que cree que todo está perdido, que ya no hay ninguna salida, que no hay, Dios siempre tiene esa oportunidad para usted. Así de que lo invitamos a que siga hablando a esa línea de oración, y sabemos que Dios tiene algo para usted. Lo creemos, créalo, porque hemos visto una y otra vez las bendiciones, las maravillas que Dios hace. Y gracias, mira, aquí están llegando ya las peticiones y quisiéramos leerlas. Vamos a darle lectura, vamos a tomar ese tiempo, porque para eso estamos aquí, para orar por sus necesidades, por su petición, por el pueblo de Israel. Y vamos a dar lectura. Dice así, sabiduría, Oscar Domínguez, Arturo Márquez, por Martín Nevares, Martín Vaquera, que les dé el Señor sabiduría. ¿Cómo no? Que así lo dice en Santiago, que si alguno está falto de sabiduría, demándela a Dios, el cual la dará abundantemente y no añade tristeza. Señora Domínguez dice, crédito para un carro, protección divina, niños que tiene emigración. Claro que sí, que el Señor se glorifique en estas necesidades. Vamos a estar orando ahí también por estas necesidades. Dice José Carlos Acosta, sanidad. Tiene ahí una enfermedad, dice, incurable, que le duele su quijada izquierda. No hay cosa imposible, lo acabamos de decir. Vamos a orar por Carlos Acosta, que le han dicho que esa enfermedad es incurable. Por la familia Navarrete también, por sanidad. Claro que sí, tan solo créalo también usted ahí de todo su corazón. Amén, hermano. Amén, pastor. También por la hermana Tere, ella pide por la oración por la familia Gómez y por sus papeles. Claro que sí, que el Señor se glorifique ahí en esa necesidad. Por Cecilia Nájera, por Fortaleza, por sus hijos, por Perla Santiago, Ezequiel Esmeralda Nájera, por Perla y Antonio Chávez, dice, por su matrimonio. Claro que sí, por Iván Ángel, sanidad mental, que el Señor se glorifique. También ahí viene de San Antonio, Texas, que el Señor lo libre. Claro que sí. Amén, pastor. También por Teresa y Diego, oración de restauración de su matrimonio, pastor. Amén. Señor, restaure cada matrimonio, cada familia. Por Guadalupe López, dice, por su casa, pero siempre, dice, la rechazan por fe, ¿no? El Señor la obre allí. Por Lorenzo Rodríguez, dice, hijo, por su sanación, por su estómago. Y Adrián Perea, claro que sí, vamos a estar también orando por todos ellos. La hermana Noemí, pastor, por protección y por salud. Amén, amén, dice, ánimo, sí, amén, gloria a Dios, por su hija, que se le quite todo yugo, toda opresión, claro que sí. Por Jaime Carrillo, dice, un accidente en moto hace 2 días que no puede caminar, 2 costillas fracturadas, dice, y rodillas también, 2 de ellas rotas. Que el Señor le restablezca ahí a Jaime Carrillo, pues en ese tiempo, mire, que está ahorita ahí convaleciente, que el Señor toque su corazón, abra su
mente, su vida para el Señor. Amén, hermano. Vamos a tratar de darle lectura. Amén, pastor. También por nuestra hermana Olga, tiene cita con el oncólogo mañana para que Dios la sane. Amén, hermana Olga, el Señor ponga su mano de sanidad. Por Juan Vázquez, por su esposa, problema por un ojo y sí, por un, no sé cuál sea, su otra necesidad, Guadalupe Audias Ávila. Claro que sí, dice por Romelia, por su hija, dice que está embarazada, por su hijo, dice que le dijeron que estaba malo de su cabeza y que solo le dan 2 días de vida. No, en el nombre de Jesucristo, ahorita vamos a orar, hermana Romelia, por esta necesidad, y usted sabe también que hay un Dios poderoso. Amén. Amén, hermano. También por pastor, también por nuestra hermana Beatriz, por sanidad y por sus papeles legales. Amén, hermano. Por María Rodríguez, dice mala de una rodilla, muy enferma, que el Señor sane y también esa necesidad. Por Lourdes González, liberación en familia, librar aún también, dice, toda enfermedad, por ignorancia entre ellos, peleas, pues también por un bebé de 6 meses, hijo, que es adicto también. Hay mucha necesidad. Y sí, por Luis Jiménez, claro que sí, vamos a estar orando también por ellos. Amén, pastor. Por nuestra hermana Nora Montes, por sanidad, tiene cáncer nuestra hermana. El Señor Jesucristo tiene poder para sanarla. Dice, lo tenía. Amén. Amén, amén. Amén. Eustilia Avillar, dice, petición, oración por muñeca, dice, la operaron para que el Señor la sane y también de su espalda. Por Francisca, parece que ya se nos va a terminar aquí el tiempo, pero ahorita vamos a seguir dando lectura a todas estas peticiones y vamos a orar también por ellas. Amén. Queremos pues darle gracias al programa también de aquí, Unidos en el Amor de Cristo, y esperarlo la próxima semana aquí en su canal cristiano, Unidos en el Amor de Cristo. Dios les bendiga. No sé si hay otra más allí. Parece que eran todas estas, pastor. Sí, bueno, pues vamos ahorita a orar. De todos modos, como le digo, ahorita nos quedamos orando ahí atrás por estas necesidades de las cuales no fueron expuestas, pero Dios les bendiga, hermano. Amén, pastor. Más miramos, ¿verdad?, que hay mucha necesidad entre nuestras hermanas. Sí, amén. Así es que hay que no se olvide, querida hermana, de que usted también tiene un plan muy hermoso en el Señor, de que muchas de las veces se predica de Abraham, de David, de hombres, de Saulo, de muchos hombres varones, pero también usted como mujer tiene un gran plan en valor, amén, en los propósitos, en los negocios de nuestro Señor. Vemos aquí a una mujer como Sara, que ella también fue de grande bendición y que también tuvo estos planes, amén. Hablamos mucho de Abraham, pero también Sara tuvo mucho que ver. Así es que, hermana, usted también fue el sello de la creación y el Señor la ama y vamos a estar orando por ustedes. Amén. Dios les bendiga, que la paz del Señor sea abundantemente en sus corazones. Dios les bendiga a todos, ¿verdad?, en este día, y agradecemos pues por esta oportunidad que tenemos aquí en su canal 38, y Dios siga bendiciendo estas instalaciones, este medio, para que usted siga oyendo, viendo el canal cristiano. Dios les bendiga, que sea abundantemente la paz en su corazón, en su vida, en su familia. Siga orando, siga también intercediendo, siga también haciendo esas peticiones, que aquí hay gente, ¿verdad?, que está dispuesta siempre a orar por estas necesidades, por estas peticiones. Recuerde lo que dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra, y no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, el Señor es tu guardador, el Señor es el que guarda a Israel. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Amén.